¿Se imaginan cómo sería vivir? No, me corrijo. ¿Cómo sería sobrevivir una invasión zombie en nuestro Perú? Te invitamos a descubrirlo en este video. Hola amigos, bienvenidos a Lectores Atípicos. Yo soy Dani Valiente. Y yo soy Abigail Guerrero, ambos somos miembros de la organización cultural La Noche de los Libros. Durante febrero, en nuestro club de lectura Contrapágina, hemos leído una novela que voló nuestros sesos casi literalmente. Y es que nos llevó a explorar una pandemia y una cuarentena mucho más extrema a la que estamos viviendo actualmente. Sí. Probablemente les suene Guerra Mundial Z o The Walking Dead, si es que han podido ver la serie o han podido conseguir el libro o el cómic. Pero ¿se imaginan vivir todas estas escenas apocalípticas en nuestro país? Esto es lo que podrán descubrir en Pandemia Z Supervivientes, una novela escrita por el peruano Paul Dark-Mego y publicado por la editorial Torre de Papel en 2019. Paul Dark-Mego Ramírez nació en Lima en 1985, es licenciado en psicología, pero también es actor y director de teatro. Estudió la carrera de literatura creativa como segundo oficio y ha escrito y dirigido obras de microteatro tanto en Lima como Cusco. Ha publicado en diversas antologías cuentos fantásticos y de ciencia ficción, pero su primera novela es Pandemia Z Supervivientes. Pero también ha escrito libros de cuentos como El Domo, historias distópicas y La Plaga y otras historias. Y se espera que para 2021 se publique la segunda parte de Pandemia Z, Cuarentena. ¿Pero de qué trata Supervivientes? Supervivientes es el primer libro de la saga Pandemia Z que nos narra la historia de diferentes personajes que se quedan atrapados en diferentes distritos de Lima, luego de que un virus se propagara a nivel mundial y ocasionara que los muertos regresen a la vida como reanimados. La novela inicia con Elsa, una abogada de 33 años que en el día 28 de la pandemia está a punto de lanzarse de la terraza de la notaría en donde quedó atrapada, para suicidarse y de esta forma escapar de los maltratos físicos y psicológicos que venía recibiendo por parte de sus captores. Pero Elsa no logra su objetivo. En otro lado de la ciudad tenemos a dos extenientes de la Marina, Nilsson y Renzo. Ellos están escuchando una transmisión de radio del gobierno mientras que discuten sobre una posible cura y cuál podría ser la solución ante todo lo que están viviendo en esta pandemia. Mientras que en otro lado de la ciudad, Álvaro, un ingeniero civil, se encuentra lidiando con la culpa y con el dolor por haber visto morir a su esposa y a su hija por parte de los reanimados y por no haberlo impedido. Estos personajes y muchos otros más se van a enfrentar a diferentes situaciones que van a ocasionar que sus instintos más básicos afloren ante la desesperación por seguir viviendo. Abigail, ¿y qué fue lo que sentiste luego que terminaste de leer esta novela? La verdad es que he tenido bastantes sentimientos encontrados y me ha sorprendido bastante cómo es que varios personajes han realizado diversas acciones con tal de satisfacer su aburrimiento, por ejemplo, ¿no? O también con tal de sobrevivir. Por ejemplo, ellos podrían convivir con un grupo de personas, ¿no? Compartían cosas, se iban juntos a conseguir alimentos, ¿no? Con tal de sobrevivir al día a día. Pero cuando se encontraban en situaciones complicadas, ellos anteponían su propia vida ante la de los demás. Y era como que nada les importaba, absolutamente nada. Y ellos salían corriendo y quien muera, muere y ya. Eso es cierto. Y la novela empieza con un episodio bastante crudo, porque estamos ante un suicidio, ¿no? En donde él se está a punto de lanzarse de la terraza de esta notaría en donde ella trabajaba y en donde quedó atrapada con otras personas más, pero no lo logra porque uno de sus captores la jala, ¿no? Y ella se lanza, pero uno de los captores la jala, la captura en pleno, no sé, lanzamiento, si se puede decir, sí, y la vuelve a traer a la realidad, ¿no? Y eso es algo que nos deja pensando de si en esa novela ellos ven como la muerte como una salvación. Y hay un pasaje, ¿no?, que menciona ahí justo una frase
se lastimó la cadera y el codo, pero no cayó, no murió, no se salvó. A mí me llama muchísimo la atención que precisamente este personaje que descubrimos al inicio de esta historia es una de las que realmente llega a pasar por muchas cosas, ¿no? Y se cuestiona bastante sobre si realmente fue una señal que ella estuviera viva, que le hubieran salvado de esa decisión que ella tomó en un inicio de suicidarse, ¿no? Sí, bastante interesante, si lo podemos denominar así, pero ella veía en la muerte esa salvación, cuando en realidad después de la muerte venía algo muchísimo peor que lo vamos descubriendo durante lo largo de toda la novela. Pero creo que el grosor de toda la novela nos habla acerca de cómo fluye o cómo aflora la verdadera naturaleza de la humanidad frente a estas situaciones. Sí, por ejemplo, ¿te acuerdas que me comentaste sobre estos personajes Walter y Rubén que habían Sí. salido de su refugio para buscar alimentos, ¿no? Y ¿qué fue lo que pasó? Hay una frase ahí que te impactó bastante. Por acá la tengo. Carajo, él tenía las conservas. Se lamentó y siguió corriendo. Ajá, sí, o sea, precisamente me comentaste sobre esto y, o sea, es algo que refleja mucho lo que había dicho anteriormente, ¿no? De que en una situación complicada corres por tu vida y dejas todo atrás, no importa si la persona que te estaba acompañando, ¿no? Con la que has convivido, está a punto de morir. Y lo único que le importó era el alimento que llevaba consigo, nada más. Exactamente, no me acuerdo quién vio morir a quién, pero el que moría tenía justo las conservas, que era el alimento más preciado que habían conseguido en ese momento, y cuando los reanimados se lo comen, o sea, se lo comen a este personaje, el otro dice, ¿no? Carajo, las conservas, porque lo que le importaba no era la vida de su amigo, o bueno, de su compañero, sino era precisamente el alimento, ¿no? Y justo también había otra frase que nos hace un poquito entender cuál era la importancia precisamente de la comida, ¿no? Dentro de toda esta situación en la que ellos estaban viviendo. Dice acá: los nuevos terroristas no se guiaban por la fe, el agua y la comida eran sus nuevos dioses. O sea, en este párrafo se está hablando sobre otros personajes, pero se da a entender justo lo que estamos hablando, ¿no? Que en estas circunstancias tan difíciles en las que en un nivel mundial la gente estaba tratando de sobrevivir, lo primordial era el alimento, era la protección que debías conseguir con tal de seguir con vida y no contagiarte por nada del mundo este virus, o mejor dicho, no dejar que te infecten. Así es. Que te muerdan, que te lastimen, porque tan solo un rasguño y ya te podías convertir. Claro, aunque en realidad, y esto lo vamos descubriendo ya dentro de la novela, es que ya prácticamente todos tenían el virus, sino que estaba... Eso me llamó la atención, ¿eh? Sí, o sea, todos tenían ya el virus, solamente que se activaba cuando morían. Cuando morían o cuando te sufrías algún rasguño o quizá una herida, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo se llama este personaje? Joel. Joel, él estaba... Bueno, también tenía estos... ¿Cómo se le llama? Así como cuando te autolastimas, ¿no? Te autolesionas. Ajá. Él se autolesionaba y llegó a un punto crítico. Por la misma ansiedad. Ajá. Por esto mismo de la ansiedad, de lo que estaba experimentando. Y creo que en algún punto ya empieza a sentir su cuerpo así como tipo convulsionando. Y ahí fue donde el virus se activa. Se apodera de su cuerpo. Y bueno, ya sabemos lo siguiente que pasa, que por cierto me quedé impactada porque es que no lo podía creer, o sea, fue tan rápido todo eso, ¿no? Porque ahí ya habían sucedido muchísimas cosas de estos captores con las chicas que estaban ahí, precisamente Elsa, ¿no? No sé, fue toda una locura esa escena, muy rápida, muy
muy impactante. Sí, definitivamente. Pero en general, el principal tema que trata, creo yo, la novela, más allá de mostrarnos el tema de los zombies dentro de una realidad mucho más cercana para nosotros, que es nuestro país, que es Lima, lo que busca es darnos a entender cómo es que afloran, ¿no?, todas estas sensaciones de todas estas personas que están precisamente encerradas o tratando de protegerse del virus, ¿no? Y lo ve por un lado más sociológico, más psicológico. Sí, yo también lo he notado, ¿no? Por ejemplo, este personaje Miriam, ¿no? Justo cuando estábamos conversando sobre Miriam, quien, no sé si está bien decirlo, se convierte. Ella se convierte en como una caminante, ¿no? El virus se había apoderado hasta cierto punto de su cuerpo, sin embargo, ella todavía conservaba la conciencia, ¿no? Y a lo que quiero llegar con este personaje Miriam es que ella, si bien es cierto, se deja llevar por la venganza en un inicio, realiza todo su cometido, que por cierto fue alucinante. Creo que es la parte más... Es cruda, es súper cruda, súper fuerte. Yo no podía creer que un personaje así pudiera realizar todo eso y, o sea, la manera como lo llevó a cabo, ¿no? Y después de haber cometido ya esa venganza, ¿no? Yo pensé que ella se iba a volver quizás como una aliada de los humanos, sin embargo, se convierte en algo totalmente diferente y decide acabar con la vida de cada persona porque ella tenía un resentimiento con su pasado. Y eso es algo que, en un punto de vista sociológico, también es algo muy importante que tratar, ¿no? Porque este rencor que tenía, estas preguntas el dolor que ella guardaba. Ajá, ¿no? también. Eso precisamente es lo que ocurrió con su pasado, con sus relaciones, tanto de su esposo como con su hija, ¿no? Generaron un dolor, así como tú mencionas, y todo esto desencadena en ella esta falta de humanidad, de querer, ¿no? Excepto con Elsa. Con Elsa. Y sí me sorprendió bastante esa relación tan extraña que tuvieron las dos. Sí, definitivamente. Yo acá tengo precisamente un fragmento en donde ella estaba un poco reflexionando, y es que Miriam es dentro de esa novela también un personaje bastante peculiar, ¿no? Sí. Porque como tú nos cuentas, ella se llega a convertir en una reanimada, pero una reanimada consciente, que recuerda y que sabe qué es lo que está haciendo, ¿no? Y busca venganza, y esa venganza es totalmente cruda y lo más increíble dentro de la novela. Pero es que en realidad ella guardaba un dolor dentro suyo que lo refleja precisamente en este fragmento. Ella dice: pasé mi vida haciendo lo que todos querían, fingiendo para otros, siendo lo que otros esperaban de mí, y aún así nunca lo valoraron. Me usaron, me manipularon, me odiaron y me abandonaron. Exacto, sí, y eso le sucede a ella no solo... no es algo que ella recuerda de su pasado, sino que también en todo ese transcurso de lo que está viviendo ya en esta nueva etapa como reanimada, ¿no? Ella piensa que quizás ya nada puede detenerla y se reencuentra con Elsa, y en algún punto ella también le hace lo mismo, sí, sin querer, pero la forma como se dieron las cosas la llevaron a pensar que era una más, como una raya más al tigre, ¿no? Que siempre volvía a ese dolor. Que me quedé impactada por esa historia de Miriam, en serio, un personaje muy sufrible. Sí, y es que ella era un personaje, o sea, cuando ella estaba viva, ella era una persona bastante cohibida, ¿no? Ajá. Porque se guardaba todas esas emociones, pero cuando se convierte en una reanimada, todas esas emociones explotaron. Exacto. Y eso fue lo que ocasionó esa falta de humanidad con las demás personas, a excepción de Elsa, que la trata como si fuera una mascota. Sí, esto también fue lo que me llamó la atención, ¿no? Esa relación que tenían,
y de alguna manera fue una codependencia, ¿no? Tanto por parte de Elsa como Miriam. Y algo que también me llamó la atención con respecto a Elsa fue cómo ella se encontraba en estos pequeños momentos en la que se cuestionaba sobre este suicidio, ¿no? Por ejemplo, con Álvaro, este personaje Álvaro, ¿no? Que, como hemos mencionado en un inicio, él se encontraba en esta constante, como estaba en bucle, siempre pensando en su familia, en el que hubiera pasado, esta duda. Hay un fragmento que bueno, no voy a mencionarlo tal cual porque si no sería tremendo spoiler que les daremos a todos cuando vean el video, pero voy a tapar el nombre. Y dice, alguien, personaje X, era la última superviviente en toda la ciudad, una suerte de ganador o ganadora de un retorcido juego de exterminio que diezmó a 12 millones de personas en la capital y a miles de millones más en todo el mundo. Él o ella no se sentía triunfante. El tormentoso certamen le había despojado de su piel y de su pasado. Ahora era alguien totalmente diferente. Precisamente este personaje que mencionas, Dani, como que se encuentra en situaciones en las que le dicen, no sé, ya acaba con tu vida, pero sin embargo algo más sucede y es como que reacciona de manera diferente y ahí es donde termina, ¿no? Que como dijiste, termina siendo la única o único superviviente de toda esta historia, hasta donde hemos podido leer, ¿no? Realmente increíble cómo todo lo que ella ha podido o él ha podido experimentar. Sí. Y ese personaje, hay otra parte, ¿no?, dentro de la novela que dice: sobrevivió a la pandemia, a la maldad humana, a la soledad de una no muerta de mente que era Miriam, y sin embargo nada de eso sirvió. ¿Por qué? Bueno, eso lo van a tener que descubrir al final de la novela, porque es que no sirvió de nada todo ese recorrido que hace para supuestamente ponerse a salvo. Pero bueno, así es, ¿no? Es lo que un poco ahí nos ha tratado de reflejar la novela. Sí, me llamó la atención el hecho de que este organismo que estaba a cargo de la protección de la humanidad, ¿no?, sea en realidad algo más. O sea, habían como que secretos por ahí y ya no sabías en quién confiar. Creo que un punto clave también de la obra, Dani, es esta frase de que no puedes confiar en nadie. Definitivamente. Ajá, y te das cuenta en todos los sucesos que ocurren en esa historia. Precisamente es también parte de un engaño, ¿no? Que es un engaño a toda la humanidad, ¿no? Y que un poco como que nos ha hecho reflexionar, no creer, reflexionar un poquito en todos estos temas de conspiraciones que hay en torno también a la COVID-19, Sí. Qué sé yo, ¿no? O sea, como que nos hace reflexionar, ¿no? Que puede ser que sea cierto, puede ser que no sea cierto, o sea, ¿qué pasaría si fuera así? ¿Qué pasaría si es que en realidad no lo es, ¿no? Qué sé yo, pero como que nos deja ahí como que esa duda, ¿no? Nos pone una duda de ¿será lo mismo que está pasando con el COVID, con lo que sucede aquí dentro de esta novela de Pandemia Z? O sea, ahí como que nos deja preguntándonos, ¿no? Interrogándonos si será o no será parecido. Sí, esta historia me hizo recordar a, por ejemplo, esta teoría descabellada, ¿no?, que por ahí dicen que en cierto país de este mundo se creó el virus con tal de aparentemente fortalecer al ser humano, ¿no? Y resultó todo lo contrario, ¿no? Y por ahí ya COVID-19 a nivel mundial, pandemia, y tenemos que sobrevivir. Por ahí hablaban de selección natural, lo mismo que en la obra. Pero ahora que estamos hablando sobre el tema de la desesperanza, también hemos podido encontrar en algunos de los personajes que aparecen ya a medida va avanzando la historia, ¿no? Que sí se puede encontrar un atisbo de esperanza en un personaje que creíamos
quizá secundario, pero realmente resultó algo más, ¿verdad? Se convierte Sí, en una resistente. precisamente, ¿no? Si bien estamos viendo que hay vivos, hay reanimados conscientes como es Miriam, Ajá. pero también detrás de todo hay personas que eran resistentes a este virus, Sí, es ¿no? como que su cuerpo ya se adaptaba al virus, pero como que ya se inmunizaba y si bien es cierto, sufría algunos cambios, ¿no? Físicos, pero su Seguía cuerpo vivo. ya, sí, exacto, ella sí seguía viva. Era impactante porque este autor realmente describe a este ser resistente, como también la llama azul, los Los azules, ¿no? azules. Y los describen como la respuesta a toda esta situación de la pandemia, la solución. Así es, tal Entonces, cual. ese es el atisbo de esperanza que había en una reducida cantidad de la población. Estamos hablando de una población mundial. Así es, y bueno, precisamente detrás de todas las situaciones que podemos vivir a lo largo de la novela, se centra precisamente en descubrir quiénes eran esas personas resistentes al virus. Ajá. Y detrás de ellos es que se construye esta conspiración, si se le puede decir, que bueno, ya lo van a descubrir si llegan a leer la novela, de qué se trata, ¿no? Y bueno, precisamente uno de los personajes que, bueno, casi en la segunda parte del libro aparece, es esta gota de esperanza, ¿no? Es un azul, es un personaje resistente al virus, ¿no? Y es un personaje que a las finales no sabemos muy bien qué es lo que llega a pasar. Sí, como que queda en suspenso, ¿no? Como que dijeron, la vamos a dejar en este lugar porque creemos que aquí va a estar a salvo. Y suceden un poquito más de cosas y ahí no va a sacar la hora y ya no sabemos qué es lo que sucede realmente con este personaje. Así que ya ahí nos quedamos con una gran duda y es una gran invitación para seguir la secuela de esta obra, Sí. ajá, la segunda parte. Cuarentena 2021, de hecho que no me la pierdo, necesito saber qué es lo que pasa específicamente con ese personaje y también con el personaje que llega a sobrevivir hasta el final de la novela también, ¿no? Porque si bien la novela se desarrolla en diferentes lugares de Lima, Jesús María, San Miguel, nos sale la residencial San Felipe, ¿no? Y precisamente en Jesús María, pero al final la novela se desarrolla en la fortaleza del Real Felipe, ¿no? Justo te comentaba que es, en lo personal lo veo como que un lugar imponente para esta última escena, ¿no? Los últimos episodios que ocurren en torno a Pandemia Z. Claro, estas últimas acciones que diferentes personajes realizan, ¿no? Algunos con tal de satisfacer su deseo de venganza, otros con esta necesidad de buscar a más personas vivas. O sea, era como un cúmulo de tantas cosas que cada persona estaba sintiendo y estaban tan cerca, estaban precisamente... Y o sea, realmente imaginarlo todo me parece algo tan, y no sé, increíble, tan como mencionas, ¿no? Que el lugar creo que es perfecto para este tipo de escenas. Sí, es el éxtasis precisamente dentro de esa novela, porque ahí se desarrolla la parte final y lo que va a marcar el destino de ese personaje que llega a sobrevivir al final de todo y de este personaje que es un resistente, ¿no? Pero que nos deja, ahí nomás finaliza la novela, pero que nos deja ahí con ganas de querer conocer qué ocurre. Ajá. Y qué va a ocurrir más adelante con la secuela. Exacto. Y Avi, ¿qué te parece si ahora vamos a ver qué es lo que opinan los chicos, ¿no? Los miembros que pertenecen al Club de Lectura Contrapágina? ¿Cuáles son sus opiniones con respecto a la novela? ¿Qué dices? Sí, definitivamente, me gustaría saberlo. Vamos a verlo entonces. Hoy les voy a comentar acerca de la obra Pandemia Z Sobrevivientes. Esta obra fue publicada en el año 2019 por Mego Ramírez Poldar y tiene características tanto realistas como fantásticas. Realistas por desarrollarse en dos situaciones tópicas, ¿no? Lugares conocidos por los lectores como es Lima y como es Callao.
y realista por el mismo hecho de la subjetividad y la creación del virus Legión, que bueno, no existe, sin embargo, por la creatividad del estilo del narrador, hace que al momento de leer creamos todo lo que está sucediendo. A esta obra la definiría en 3 palabras: creativa, psicológica e ideológica. Creativa, considero que la creatividad es crear algo nuevo en base a algo extremadamente asombroso. Es por ello que en esta obra se plasma o recoge ciertas referencias de otras obras anteriores. Por ejemplo, de algunas series como The Walking Dead o de la obra cumbre Guerra Mundial Z. Por ende, vamos a encontrar algunas referencias, sin embargo, el estilo del autor lo hace un poco más realista y más nacionalista. Asimismo, podemos considerar a esta obra como psicológica por el mismo hecho de hacer que los personajes se ventilen naturalmente ante los ojos de un lector. Estos personajes van a estar vulnerables ante las situaciones diversas que les va aconteciendo, ya sea la vida de Miriam, lo que sucede con Elsa, con Pamela, con Kevin, entre otros. Y así también es ideológica por el hecho de dar prioridad y exaltación a la victoria de una mujer al final de la obra. Primero quiero aclarar que nunca había leído una historia similar que esté relacionada con zombies. Y pues para ser la primera vez creo que sí, lo he disfrutado mucho desde el inicio hasta el final. Toda la narración con tanto detalle, o sea, me lo imaginaba, sentía que estaba en la situación y por rato se me ponían los pelitos de punta. En ese sentido, espectacular. Quiero rescatar principalmente al personaje de Elsa por su persistencia, por su valentía, por su ímpetu y llegando hasta el final como ella lo hizo, y eso lo resaltó mucho. Me hubiera gustado ser como Elsa si estuviera en ese libro. También vemos a Miriam, que es, digamos, el lado opuesto de Elsa, ¿no? Pesimista, incluso se llega a vengar, quiere resignarse incluso en la nueva oportunidad que le dan para vivir. Algo que me hubiese gustado que sea mejor es al momento de narrar y de escribir que este suceso haya sido en Lima. Por último, quiero rescatar que supo dejarnos con la duda este escritor para la segunda parte que ya se va a venir muy pronto. Entonces estoy a las expectativas con eso. He disfrutado mucho este libro y espero que las personas más adelante, si se animan a hacerlo, lo hagan pronto. Muchas gracias, chicos, por sus opiniones, han sido excelentes. Así que bueno, ahora vamos contigo, Dani. ¿Cuál es tu calificación personal sobre esta obra Pandemia Z de la primera Supervivientes? Bueno, yo, si lo tuviéramos que calificar en un puntaje del 1 al 10, creo que le pondría un 7. Me encantó todo lo que trata, los diferentes temas y cómo nos ilustra, ¿no?, con lo que viven cada uno de los personajes. Pero siento que si bien hubo un éxtasis con esa parte de la venganza de Miriam, después lo sentí un poco lineal hasta la última parte en donde ocurre esta pelea en la fortaleza del Real Felipe, ¿no? Pero de allí es una novela que te atrapa, es una novela en la que quieres descubrir qué es lo que ocurre al final, de hecho que sí, y es una novela que también te deja queriendo conocer qué es lo que va a ocurrir en la segunda parte que se va a publicar este año y que de verdad que espero leerla, ni bien salga, porque necesito saber qué pasa con esos dos personajes. Claro, yo estoy casi de acuerdo contigo. En mi caso yo le pondría 8.5 de 10. Precisamente porque, bueno, desde el punto de vista personal considero que el desarrollo de algunos personajes sí ha sido de alguna manera un poco sólido con respecto a lo que estaban ocurriendo a lo largo de toda esta historia, ¿no? Yo sí siento que hubo uno que otro pico en la historia que sí, o sea, que no era tan lineal, sino que quizás no era tan impactante como la escena, por ejemplo, de la venganza de Miriam, ¿no? Sí, brutal. Sí, pero yo diría que sí era de alguna forma ondeante, ¿no? Sí, me ha gustado muchísimo cómo es que suceden todos este tipo de eventos y cómo es que se van introduciendo a los otros personajes. Si bien es cierto, ya hemos podido conocer a los principales en un inicio,
¿no? Pero luego se van acoplando uno que otro, y a pesar de que algunos tienen un desenlace fatal ahí mismo, ni bien los vamos conociendo, ¿no? Pero realmente ha sido muy interesante la manera como es que hemos podido conocerlos. Yo creo que por esa razón también le coloco 8.5, ¿no? Y además que para cerrar la calificación, me parece que la forma en la que Poldark Mego ha narrado toda esta historia es muy entretenida, es digerible, es como que muy rápida y impactante más que todo eso. Así es, así que estamos con ansia de poder conocer qué es lo que se viene para esos personajes en la secuela, en Pandemia Z Cuarentena. Así que por favor, Poldark, por favor, Torre de Papel, no se demoren en publicarla porque necesitamos conocer qué es lo que va a ocurrir con ellos. Pero se preguntarán, ¿dónde pueden conseguir Pandemia Z Supervivientes? Bueno, el libro físico, Abby, te comento que lo pueden conseguir en las principales librerías de aquí de nuestro país, pero también la recomendación que yo siempre hago es que puedan contactar directamente a la editorial. Los pueden ubicar en sus redes sociales, en su página web. Ellos son Torre de Papel Ediciones. Si lo quieren encontrar o comprar en versión digital, Abby, ¿dónde lo pueden conseguir? En Amazon. Recuerden seguirnos a La Noche de los Libros. Estamos en Facebook, Instagram y Spotify. Así es. También a la Cucarda Café Cultural, que nos ha podido brindar el espacio para grabar esta video reseña. También queremos agradecer al Ministerio de Cultura, que gracias a ellos es que podemos realizar esta video reseña. Y bueno, chicos, hemos llegado a la parte final de esta video reseña. Espero que les haya encantado, que se animen a leer Pandemia Z Supervivientes de Poldark Mego. Y lectores, recuerden llevar un buen libro en su mochila de supervivencia ante una futura invasión zombie. Esto fue Lectores Atípicos. Nos vemos en un próximo video.